Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos en temas de física en el apartado vectores en dos dimensiones. Me dice el siguiente ejercicio que determine la resultante y el ángulo del vector resultante por el método analítico, es decir, solamente utilizando ley de senos y cosenos. Veamos el siguiente croquis que se me presenta de la suma de dos vectores. Vamos a aplicar, en este caso, se tiene un vector F1 cuyo valor sería 30 newtons con un ángulo, en este caso negativo, porque recuerden que los ángulos negativos son los que se miden a partir del eje negativo de las X y se miden a favor de las manecillas del reloj. Entonces serían menos 30 newtons, haciendo alusión que se están midiendo a favor de las manecillas del reloj. Y me dicen que un ángulo beta, que en este caso mide 52 grados, cuya magnitud sería F2 de 40 newtons, este vector es positivo porque se mide en contra de las manecillas del reloj. Entonces, recordando el sistema, es decir, todo lo que se mida a favor será un ángulo negativo y lo que se mida en contra será un ángulo positivo. De tal manera que cuando yo tengo dos vectores, yo puedo hacer alusión a un paralelogramo. Observemos pues que si este sería, en este caso, 30 newtons, y en este caso, fíjense muy bien, su lado que está paralelo también sería 30 newtons. Muy bien. Y si este ángulo, si este lado mide 40 newtons, ¿ok? Su lado que es paralelo a él serían 40 newtons. Entonces, como te podrás dar cuenta, yo necesito saber cuánto vale la resultante de este vector. Para poderlo resolver, entonces yo necesito dos cosas. Necesito, por ejemplo, para saber la resultante es aplicar la ley de los cosenos que me dicen que la resultante al cuadrado de rojo va a ser igual a la suma de los dos lados que se interaccionan. En este caso si yo le llamo un triángulo ABC, yo puedo decir que este triángulo es un triángulo oblicuo ángulo, es decir, es un triángulo oblicuo donde no se aplica el teorema de Pitágoras. Pero me dice aquí que aplicando la ley de los cosenos, entonces voy a poner ley de los cosenos, sería que R al cuadrado es igual al lado conocido, al lado de 40 newtons al cuadrado más 30 newtons al cuadrado menos dos veces el producto de los lados, que serían 40 newtons por 30 newtons multiplicados por el coseno del ángulo alfa. Como te podrás dar cuenta, esta es una ecuación que tiene dos incógnitas, no se pudo resolver. Entonces tengo que aplicar en este caso propiedades de geometría, es decir, por ejemplo, saber cuánto vale este ángulo que comprenden estos dos lados. Pues tendríamos que hacer en esta especie un sistema de eje coordenadas XY para entender lo siguiente. Esto es lo que muchas veces al alumno se le dificulta. Por ejemplo, si nosotros sabemos y reconocemos que este ángulo que ven aquí como están en la figura referenciados, voy a hacer aquí esta referencia, antes de llamarle gamma, este ángulo mide 30 grados. Por lo tanto, si yo tengo esta línea que yo sé que es perfectamente paralela, este ángulo por ser alterno interno serían 30 grados. Pero recordemos pues que el ángulo alfa, es decir, cuánto le hace falta a este ángulo para que sea complementario de 90, sería tener un ángulo de 60 grados. Y por lo tanto alfa va a ser la suma de este valor angular más este otro valor angular, que por lo tanto, si se puede dar cuenta en este caso, este ángulo que ven ustedes aquí sería que está medido a partir del eje negativo de las X, que vale 52 grados, por ser un ángulo que son por correspondencia
Es decir, son dos paralelas que están cortadas por una recta secante. Entonces, aquí sería este ángulo, por ser correspondiente, mediría 52 grados por correspondencia del lugar. Entonces, ¿cuánto me haría falta para llegar a 90? Serían 38 grados. Por lo tanto, el ángulo de 38 más 52, de 38 más 60 es el ángulo alfa que yo necesito para aplicar la ley de los cosenos. Por lo tanto, sustituyendo el valor, ok, sería r cuadrado es igual a 40 al cuadrado, y me faltó poner al cuadrado, más 30 al cuadrado, menos 2 por 40 por 30 por el coseno de 98 grados. Y este valor sería de la siguiente manera. Si nosotros metemos todo esto en una calculadora Casio, nos quedaría 2834.0154. Ahora, como yo no ando buscando, en este caso, el cuadrado, por lo tanto, la resultante de este vector sería la raíz cuadrada de 2834.0154, que en este caso sería un valor de 53.24 newtons. Este sería el valor de la magnitud de ese vector resultante. Recordemos que lo que estamos determinando es que el valor resultante es el resultado de haber sumado el vector F1 más F2. Pero recordemos que toda magnitud vectorial tiene magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, me haría falta a mí saber cuál es el ángulo de este vector resultante. Entonces, nosotros por lo pronto te darás cuenta que este valor que observas en este caso, tú necesitas saber cuánto, de aquí son 30. Por lo tanto, en este caso, este ángulo de azul le voy a llamar un valor alfa, beta, gamma. Este valor de azul sería un valor de gamma, que gamma, si te das cuenta en la figura, sería todo este ángulo del triángulo. Por lo tanto, voy a aplicar la ley de los senos. Ley de los senos. ¿Qué me dice lo siguiente? Me dice, el seno de 98 grados es correspondiente a su valor, es decir, seno de 98 grados es correspondiente al lado que está enfrente de él, en el cual es R, que serían 53.24 newtons, ¿ok? Como el lado que está, en este caso, seno de gamma, que ese seno de gamma no lo conozco, es correspondiente al lado que está enfrente, que son 40 newtons. 40 newtons. Entonces se vuelve esto una ecuación trigonométrica. Esta cantidad está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, quedaría 40 por seno de 98 grados entre 53.24 es igual a, se eliminan los newtons porque vamos a determinar grados, al seno de gamma. Ahora, recordando cómo nosotros podemos eliminar un seno, es decir, multiplicando por seno a la menos 1 para que se me elimine, gamma va a ser igual, el valor angular gamma va a ser igual a seno a la menos 1 de 40 por seno de 98 grados entre 53.24. Y al hacer esto, si yo le doy Shift Sin, le pongo 40 por seno de 98, cierro paréntesis, entre 53.24 y también cierro el paréntesis, me quedaría un valor angular de gamma de 48.07 grados. Pero ese no es el ángulo del vector resultante. Me gustaría darle un zoom aquí para que tú observes, este valor es el valor encontrado. Pero si te das cuenta, yo necesito saber este ángulo feta que le estoy dando, que es una pequeña parte de esta abertura, para saber realmente qué tanto valor angular hay de aquí a aquí. Que entonces sería, para encontrar el valor feta, tenemos que ver que gamma
es el resultado de sumar los 30 grados que de una originalidad sabemos que es la dirección del vector F1, serían a 48.07, es restarle, en este caso, 30 grados, perdón, y esto me va a dar el valor de feta, porque si te das cuenta, gamma sería 30 más feta, o sea, más esta pequeña porción. Entonces, como si nosotros sabemos aquí que en este caso esa porción llamada feta sería 48.07 menos 30 grados, esto me va a dar un valor de 18.07 grados. Pero el ángulo real, recuerden que en todos vectores, el ángulo real es aquel ángulo que está medido desde el eje positivo de las X hacia donde está orientado. Por lo tanto, el ángulo real, decir que el feta real es aquel ángulo que serían los 180 grados más este pequeño valor angular feta serían 180 grados más 18.07 grados, equivalen a un valor de 198.07 grados, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos hacer el reporte de la siguiente manera. Esta resultante, es decir, esta suma vectorial, serían el valor de 53.24 newton con una dirección de 198.07 grados a un sentido entre el norte, sur, el este y el oeste sería entre el sur, oeste. Entonces, este sería el resultado correcto de obtener la suma de dos vectores, en este caso de carácter analítico. Bien, espero que te haya gustado esta información y sobre todo tus comentarios y like al canal. Hasta la próxima.